Buen día, mi nombre es Crisel Castillo Santos y voy a presentar el sistema óseo embrionario. El esqueleto se desarrolla a partir de las placas paraxial y lateral del mesodermo y a partir de la cresta neural. El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques tisulares a cada lado del tubo neural que en la región de la cabeza se conocen como somitómeros y en la región occipital a la caudal como somitas. Los somitas se diferencian en una parte ventromedial, el esclerotoma, y una parte dorsolateral, el dermomiotoma. Al final de la cuarta semana, las células de esclerotoma se vuelven polimorfas y forman un tejido laxo, el mesenquima, o tejido conjuntivo embrionario. Se pueden convertir en fibroblastos las células mesenquimatosas, en condoblastos u osteoblastos, que son las células que forman el hueso. La capacidad formadora del hueso del mesenquima no se limita a las células del esclerotoma, sino también tiene lugar en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral de la pared del cuerpo, la cual esta capa de mesodermo formará los huesos de las extremidades, el esternón y las cinturas pélvicas y escapulares. La célula de la cresta neural de la región de la cabeza también se diferencia en mesenquima y participa en la formación de los huesos de la cara y el cráneo, mientras que los somitos occipitales y los somitómeros también contribuyen a formar la bóveda craneal y la base del cráneo. Mediante el proceso de la osificación intramembranosa, los huesos planos del cráneo, el mesenquima de la dermis, se diferencian directamente en hueso. En la mayoría de los huesos, las células mesenquimatosas primero originan moldes de cartílago y alieno que en su momento se osifican mediante osificación endocondral. El cráneo. El cráneo se puede dividir en dos partes: el neurocráneo, que forma una caja protectora alrededor del encéfalo, y el viscerocráneo o esplenocráneo, que forma el esqueleto de la cara. El neurocráneo se divide en dos partes: la parte membranosa constituida por huesos planos que rodea el encéfalo formando una bóveda, y la parte cartilaginosa o condocráneo que forman los huesos de la base del cráneo. El neurocráneo membranoso. La parte membranosa del cráneo deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. El mesenquima de estas dos fuentes rodea el encéfalo y experimenta la osificación membranosa. Gracias a esto se forman diversos huesos planos y membranosos que se caracterizan por la presencia de espículas óseas en forma de aguja. Cuando en la vida fetal y postnatal el crecimiento continúa, los huesos membranosos crecen por aposición de nuevas capas en la superficie externa y por reabsorción osteoclástica simultánea en la parte interna. En el nacimiento, los huesos planos del cráneo están separados el uno del otro por unas estrechas costuras de tejido conjuntivo llamadas suturas. Las suturas proceden de dos fuentes: de la cresta neural o sutura sagital y del mesodermo paraxial, que es la sutura coronal. En los puntos en que se encuentran más de dos huesos, las suturas se ensanchan y reciben el nombre de fontanelas. La fontanela más evidente es la fontanela anterior, que se sitúa en el punto de encuentro de los huesos parietales y los dos huesos frontales. En la mayoría de los casos, la fontanela anterior se cierra hacia los 18 meses de edad, mientras que la fontanela posterior lo hace al mes o a los 2 meses de edad. El esplenocráneo está formado por los huesos de la cara y se forma principalmente a partir de los dos primeros arcos faríngeos. El primer arco origina una parte dorsal, la apófisis maxilar, que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y crea el maxilar, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. La parte ventral, la apófisis maxilar inferior, contiene el cartílago de Meckel. El mesenquima que rodea el cartílago de Meckel se condensa, se convierte en hueso por osificación membranosa y origina la mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece excepto en el ligamento esfenomandibular. Posteriormente, el extremo dorsal de la apófisis maxilar inferior, junto con el segundo arco faríngeo, originan el yunque, el martillo y los estribos.
Al final de la cuarta semana de desarrollo, las yemas o esbozos de las extremidades se hacen visibles en forma de evaginaciones en la pared ventrolateral del cuerpo. Primero aparecen las extremidades anteriores y 1 o 2 días más tarde aparecen las posteriores. Las yemas de las extremidades están formadas por un núcleo mesenquimatoso que deriva de la pared parietal del mesodermo de la placa lateral que formará los huesos y los tejidos conjuntivos de las extremidades y que tiene una capa de ectodermo cúbico que lo recubre. El ectodermo del margen distal de la extremidad se engruesa y forma la cresta ectodérmica apical. Esta cresta ejerce una influencia inductiva sobre el mesenquima adyacente y hace que se mantenga como una población de células indiferenciadas en rápida proliferación llamada zona de progresión. A medida que la extremidad crece, las células que se encuentran más alejadas de la influencia de la cresta ectodérmica apical empiezan a diferenciarse en cartílago y en músculo. El desarrollo de la extremidad progresa desde la parte proximal a la distal. En un embrión de 6 semanas, la parte terminal de las yemas de las extremidades se aplana para formar las placas de las manos y los pies y se separa del segmento proximal por una constricción circular. Después, una segunda constricción divide la parte proximal en 2 segmentos y es entonces cuando se pueden reconocer principales partes de la extremidad. Los dedos de las manos y los pies se forman cuando la muerte celular que tiene lugar en la cresta ectodérmica apical divide esta cresta de los dedos en 5 partes. La formación posterior de los dedos depende del crecimiento continuo bajo la influencia de los 5 segmentos de la cresta ectodérmica y la muerte celular. La morfogénesis de la extremidad inferior se inicia 1 o 2 días después de la morfogénesis de las extremidades inferiores. Durante la 7ª semana de gestación, las extremidades giran en sentidos opuestos. Las superiores giran 90 grados en dirección lateral, mientras que las inferiores giran 90 grados en dirección medial. Mientras se establecen la forma externa del mesenquima de las yemas empiezan a condensarse y estas células se diferencian en condrocitos. Hacia la 6ª semana de desarrollo, estos condrocitos forman los primeros moldes de cartílago hialino, que prefiguran los huesos de las extremidades. Cuando la condrogénesis se detiene y se induce la interzona de articulación, en las condensaciones cartilaginosas se forman articulaciones. La muerte celular logra formar una cavidad articular, mientras que las células circundantes se diferencian en una cápsula articular. La osificación de los huesos de las extremidades u osificación endocondral se inicia al final del periodo embrionario. En todos los huesos largos de las extremidades ya hay centros de osificación primarios hacia la 12ª semana del desarrollo. Desde el centro primario de la caña o diáfisis del hueso, la osificación endocondral progresa gradualmente hacia los extremos del modelo cartilaginoso. En el nacimiento de la diáfisis los huesos generalmente están completamente osificados, pero los extremos o epífisis todavía son cartilaginosos. Sin embargo, poco después aparecen centros de osificación en las epífisis. Entre los centros de osificación de la diáfisis y las epífisis permanece temporalmente una placa de cartílago llamada placa epifisiaria, la cual es importante para el papel de crecimiento de la longitud de los huesos. La osificación endocondral progresa en ambas partes de la placa, y cuando el hueso ha alcanzado toda su longitud, las placas epifisiarias desaparecen y la epífisis se une con la caña de hueso. La regulación genética. La regulación molecular del diseño y el crecimiento de las extremidades comienza por el FGF10, que es secretado por el mesodermo de la placa lateral en las regiones que forman las extremidades e inicia el crecimiento en extensión de las extremidades. Una vez iniciado ese crecimiento, la cresta ectodérmica apical es estimulada por las proteínas morfogénicas óseas y su localización queda restringida por el gen radical fringe que se expresa en el ectodermo dorsal. A su vez, esta expresión induce la expresión de SR2 en las células destinadas a formar la cresta ectodérmica apical. Una vez establecida, la cresta expresa FGF4 y FGF8 para mantener la zona de progresión,
formado por las células mesenquimatosas de rápida proliferación adyacentes a la cresta. El diseño anteroposterior de la extremidad está controlado por las células de actividad polarizante del borde posterior. Estas células producen ácido retinoico, que inicia la expresión del sonic hedgehog que regula el diseño. El eje dorsoventral de la extremidad está controlado por WNT7A, que se expresa en el ectodermo dorsal. Este gen induce la expresión del factor de transcripción LMX1 en el mesenquima dorsal, por lo que especifica que estas células son dorsales. El tipo y la forma de hueso están regulados por los genes HOX, cuya expresión viene determinada por la expresión combinada de SHH, FGF y WNT7A. Los grupos HOXA y HOXD son los principales determinantes de la morfología ósea. Las vértebras se forman a partir de las partes del esclerotoma de las somitas que derivan del mesodermo paraxial. Una vértebra típica está formada por un arco vertebral y un orificio vertebral, un cuerpo, una apófisis transversa y generalmente una apófisis espinosa. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran alrededor de la médula espinal y la notocorda para fusionarse con las células del somita opuesto, en el otro lado del tubo neural. La parte del esclerotoma de cada somita experimenta un proceso llamado resegmentación, en donde la mitad caudal de cada esclerotoma crece hacia la mitad cefálica de cada esclerotoma subyacente y se fusiona con ella. Las células mesenquimatosas, situadas entre las partes cefálica y caudal del segmento del esclerotoma original, no proliferan, pero llenan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos. De esta manera contribuyen a formar el disco intervertebral. Sin embargo, se contribuye, gracias a la notocorda, formar el núcleo pulposo, que posteriormente quedará rodeado por fibras circulares del anillo fibroso. Combinadas, estas dos estructuras forman el disco intervertebral. La resegmentación de los esclerotomas y las vértebras definitivas hace que los miotomas tiendan un puente sobre los discos intervertebrales, y esa alteración les contiene la capacidad de mover la columna. A medida que se van formando las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias en la columna, la curvatura torácica y la curvatura sacra. Más adelante se crean dos curvaturas secundarias, la curvatura cervical, cuando el niño aprende a sostener la cabeza, y la curvatura lumbar, que se forma cuando el niño aprende a caminar. La parte ósea de cada costilla procede de las células del esclerotoma, que permanecen en el mesodermo paraxial y crecen desde las apófisis costales de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales se forman a partir de las células del esclerotoma, que migran a través de la frontera somítica lateral hacia el mesodermo de la placa lateral adyacente. El esternón se desarrolla de manera independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral de la pared ventral del cuerpo, y se forman dos bandas esternales en la capa parietal o somática del mesodermo de la placa lateral a cada lado de la línea media, y posteriormente estas bandas se fusionan para formar moldes cartilaginosos del manubrio, las esternebras y la apófisis sifoides.